Muy buenos días, Math Students. Bienvenidos de nuevo a nuestro curso de cálculo en varias variables en Math School. Déjenme recordarles que la semana pasada estuvimos viendo lo que eran las funciones, el dominio y el rango. Cómo determinarlos cuando considerábamos entonces ahora funciones de dos variables. El día de hoy vamos a ver cómo se grafican estas funciones, vamos a ver algunos ejemplos y los métodos que nosotros tenemos para verlas ahora geométricamente. Déjenme empezar entonces con la definición. Hoy vamos a ver superficies y curvas de nivel. Análogamente al curso que nosotros tenemos de cálculo diferencial, nosotros sabemos para dibujar una curva, esta será descrita por todos los puntos de la forma XY, donde X va a pertenecer al dominio de cierta función, digamos f, y Y va a ser igual a f de x. Entonces ya todos los puntos o lugar geométrico que abarcará esta curva serán de la forma x, f de x. Nosotros queremos emular entonces este proceso. Ahora en el curso de cálculo en varias variables, funciones de dos variables. Vamos a tener entonces que la superficie o el lugar geométrico, ahora descrito en R3, van a ser todos aquellos puntos x, y, z, donde x y van a pertenecer al dominio de nuestra función, que nosotros ya sabemos lo que significa y cómo determinarlo, y z va a ser entonces f de x, la definición. Entonces tenemos sea f una función de dos variables. Entonces nosotros sabemos que d es el dominio de f, que es un subconjunto de R2. La gráfica de f será dada por la superficie. Entonces tenemos S de f, van a ser todos los puntos en R3, X, Y, Z, tales que X, Y están en el dominio de la función, están en el dominio de f, es decir que D es un subconjunto de R2 que depende de f, y Z va a ser entonces f de x, y. Veamos geométricamente qué es lo que estamos haciendo. Vamos a hacer un pequeño dibujo para poder entenderlo mejor. Pues ahora, nuestros objetos están descritos en un espacio tridimensional. Tenemos X, Y y Z. Vamos a hacer más o menos un dibujito. Una especie de superficie, una superficie campana. Lo que estamos haciendo es, miramos el dominio de nuestra función, f, que es un conjunto de R2. Pues digamos está descrito más o menos por la región siguiente. Y a cada punto que pertenezca al dominio de nuestra función, es un conjunto de R2, donde R2 puede verse en R3 simplemente como todos los puntos de coordenadas X, Y, 0, 0 en Z. Entonces yo cojo un punto por acá, X, Y, 0, y a este punto le asigno X, Y y f de XY. Es un punto en R3 cuyas coordenadas están dadas por X, y ahora yo veo que el punto se encuentra sobre la superficie, f de XY. Entonces, inicialmente, yo tomo un punto cuya coordenada es X, segunda coordenada es Y, y la tercera coordenada será f de XY, puntico acá, f de XY. Pues así nosotros vamos a construir nuestras superficies. Geométricamente, ahora son objetos que viven en el espacio tridimensional. Ellos viven en R3. Damos algunos ejemplos. Tenemos un ejemplo ilustrativo. Es un ejemplo ilustrativo porque va a abarcar el último ejemplo que nosotros vimos en nuestro curso pasado. El último ejemplo que tuvimos era el de la mitad de una esfera. Pues vamos a volverlo a traer a colación. Graficar p de xy igual a la raíz cuadrada de 9 menos x2 menos y2. Entonces, recordemos que el dominio de esta función nosotros lo habíamos determinado de dos formas completamente diferentes. Una un poco geométrica, entonces describíamos el objeto, que es lo que queremos hacer en este momento, y la segunda, bueno, simplemente sabemos que el radical tiene que ser positivo, porque estamos adentro de una raíz. Significa que x2 más y2 va a ser menor o igual a 9. Entonces, solución sea z igual a la raíz de 9 menos x2 menos y2. Tomando cuadrados a ambos lados, tenemos que z cuadrado es igual a 9 menos x2 menos y2. Y agrupando las variables al lado izquierdo y dejando las constantes al lado derecho, tenemos que x2 más y2 más z2 es igual a 9. Para nuestros cursos de geometría analítica, nosotros sabemos que esto es una esfera de radio 3. Entonces, acá tenemos nuestra media esfera. ¿Por qué media esfera? Por lo que decíamos la semana pasada. La función como tal, x2 más y2 más z2, no nos describe la gráfica de una ecuación. Es exactamente lo mismo que teníamos en el curso de cálculo 1. Cuando consideramos el círculo, no teníamos la gráfica de una ecuación, dado que no satisfacía de cierta forma la prueba de la recta vertical.
siempre que trazábamos una recta vertical nos tocaba 2 puntos. Bueno, lo mismo funciona con la esfera, pero como en el caso del círculo nos determinaba 2 funciones. La función que definía la mitad superior del círculo y la función que nos definía la mitad inferior. Entonces, en este caso, la mitad superior de la esfera va a ser z igual a la raíz de 9 menos x2 menos y2. La mitad inferior estará descrita por z igual a menos la raíz de 9 menos x2 menos y2. Y ahí tenemos nuestra primera superficie. Vamos a hacer otro ejemplo, pero primero describamos un método que es muy útil para poder determinar las gráficas de las superficies. En algunas ocasiones vamos a tener ecuaciones mucho más complicadas. En este momento tenemos una que nosotros reconocemos que es bastante sencilla, pero digamos, ¿qué sucede cuando las gráficas están descritas por una ecuación mucho más difícil de entender? Entonces, en ese momento nosotros utilizamos lo que se llama como el método de las trazas. Lo que es usual en matemáticas, siempre que se avancen los conceptos, entonces nosotros intentamos desarrollar métodos que nos permitan volver atrás para poder visualizar mejor estos objetos nuevos que hemos introducido. Un ejemplo de ello, entonces, es cuando tenemos una superficie en R3, entonces miramos cómo se ve la superficie cuando se proyecta sobre los diferentes planos. ¿Qué pasa con la superficie cuando se proyecta en el plano XY? ¿Cómo se visualiza la superficie cuando se proyecta en el plano YZ? Entonces, eso es lo que se conoce como el método de las trazas. Vamos a mirar. Entonces, déjenme darles primero la descripción del método. Entonces veamos más o menos gráficamente cómo se entienden estas proyecciones. Entonces consideramos el plano, nuevamente consideramos el espacio tridimensional X, Y, Z y tenemos lo siguiente. Entonces el plano XY es lo mismo que el plano Z igual a 0. Entonces en el plano XY estamos en el plano acá. Este es nuestro plano XY. Plano de coordenadas z igual a 0. Ahora veamos qué sucede con el plano XZ. Entonces es lo mismo que hacer y igual a 0 porque ahora es un eje que no estamos considerando. El plano XZ es este plano diagonal que sale del tablero. Vamos a intentar dibujarlo. Él baja, intersecta nuestro plano, corta nuestro plano en algún lugar por acá. Y al final tenemos un último plano, que es entonces el plano YZ. Es equivalente a considerar el plano X igual a 0. Este ya sería el plano, entonces, YZ. Es el plano que tenemos horizontalmente de esta forma. Vamos a intentar graficarlo. Acá tenemos los 3 tipos de planos que nosotros consideramos. Entonces, claro, ahora cuando tenemos una superficie, cuando tenemos la gráfica de una función f de x, y, z, y nosotros queremos intentar descubrir cómo se comporta esta función, entonces lo que consideramos son las funciones de una variable f de x, 0, f de y, 0, y miramos qué es lo que sucede entonces sobre los diferentes planos que tenemos dibujados acá. El plano XY, pues hacemos z igual a 0, el plano XZ haciendo y igual a 0, y finalmente el plano YZ haciendo x igual a 0. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona el método de las trazas. Empecemos por un ejemplo ilustrativo, un ejemplo bastante sencillo. La idea será utilizar el método de las trazas para dibujar la gráfica de la función f de xy igual a x2 más y2. Pero lo primero que nosotros observamos es que el dominio de la función es todo R2. Dada la definición, nosotros recordamos que son de la gráfica de la función o la superficie, son todos los puntos x, y, z, tales que x, y está en el dominio y z es de la forma f de xy, en nuestro caso x2 más y2. Entonces, lo primero que uno se debe concentrar es en determinar el dominio de la función. Pero en este momento nosotros vemos que es una función polinomial, no tiene problema en ningún lado, por lo tanto el dominio es todo R2. Y aquí una pequeña anotación, y es que el dominio de f es todo R2. Y ahora nos concentramos en el método de las trazas. Veamos método de las trazas. Entonces tenemos que identificar la función en los diferentes planos. Hay un plano que es bastante sencillo, que es el plano z igual a 0. Si nosotros hacemos z igual a f de xy, z igual a x2 más y2, entonces si z es igual a 0, nosotros tenemos x2 más y2 igual a 0, y las únicas condiciones en las cuales esto se cumple es si es solo si, x es igual a 0,
y es igual a 0. Entonces dibujemos primero nuestro plano y ya la iremos entendiendo. Entonces tenemos primera etapa que sucede en el plano xz. Entonces recordemos que esto es lo mismo que hacer y igual a 0. Ahora si hacemos y igual a 0, entonces vamos a tener z va a ser igual a x2. Entonces voy a poner las coordenadas x, y, z. Entonces en el plano xz, que es este plano amarillo que tenemos acá, el plano que sale del tablero, tenemos una parábola que abre en Z. Entonces vamos a dibujar esta parábola aquí en este plano. En el plano, si ahora hacemos x igual a 0, entonces consideramos el plano YZ, que es equivalente a ser x igual a 0. Entonces ahí vamos a tener Z y cuadrado. Entonces en el plano verde, que es el plano YZ, tenemos otra parábola que también abre en Z. La vamos a recapitular. Entonces tenemos una parábola en el plano YZ, que es la ecuación en verde, y en el plano XZ también tenemos una parábola, la ecuación en amarillo, la parábola que tenemos acá. Entonces, más o menos, vemos que el sólido que tenemos es una especie de tacita. Es el sólido que estamos intentando dibujar. Entonces, vamos a ponerle un poco de color para visualizarlo mejor. Este es el sólido, el cual estamos buscando la gráfica de la ecuación, es una especie de tacita, y esta es conocida como un paraboloide. Acá tenemos nuestra primera gráfica. Bastante sencillo, recapitulemos el método de las trazas. Nos decían, bueno, si usted tiene una función f de x, y, en este caso descrita por x2 más y2, lo primero que hacemos es encontrarle el dominio. El dominio en este momento es bastante sencillo, debido a que se trata de una función polinomial. Son todos los puntos en el plano R2. Ahora, haga usted z igual a f de x, y vamos a intentar determinar cómo se comporta en este momento la función en el eje z. Entonces, para eso, bueno, método de las trazas, en el cual se considera qué sucede en el plano y igual a 0, es decir, xz. En el plano xz, que es el plano que sale del tablero, entonces nos dio una parábola. Ahora, mire qué sucede en el plano YZ, en el plano x igual a 0. Tenemos otra parábola y la idea es ahora, nosotros recapitulamos, hacemos el resumen, juntamos las dos ecuaciones y nos quedó un paraboloide. Ese es un método, digamos, que funciona de una forma bastante sencilla y era como lo que les decía en el primer momento. Simplemente nosotros introducimos ahora objetos más generales, funciones de dos variables, pero utilizamos métodos de cálculo 1 para poder identificarlas. Entonces simplemente matamos una de las coordenadas y al matar estas coordenadas nosotros tenemos curvas como las que consideramos en cálculo 1 y ya las podemos identificar. Damos un ejemplo un poco más complicado. Pues vamos nuevamente a utilizar el método de las trazas para graficar la siguiente función. Entonces ahora, parece un poco a la función que hemos trabajado, simplemente ahora he cambiado más por menos, de forma completamente análoga. En la primera instancia tenemos que calcular el dominio de la función, pero es una función polinomial y por lo tanto son todos los puntos del plano euclidiano. Entonces, solución, y hacemos nota, el dominio, todo de R2. Y ahora vamos a utilizar el método de las trazas para tratar de identificar a qué se parece esa función. Entonces, nuevamente, nos enfocamos primero en el plano YZ. El plano YZ es hacer x igual a 0. Vamos a dibujar nuestro espacio tridimensional. X, Y, Z. Y vemos que en el plano YZ, el plano x igual a 0, entonces tenemos z es igual a y cuadrado menos 0 cuadrado. Entonces tenemos una parábola nuevamente que abre en z. Identificada nuestra función en el plano YZ. Vamos a ver qué sucede con la función en el plano XZ. Es decir, qué sucede cuando hacemos y igual a 0. Bueno, si hacemos y igual a 0, vamos a obtener que z es igual a 0 cuadrado menos x cuadrado, es decir, menos x cuadrado. Entonces tenemos ahora una parábola, pero que abre en el eje z en la parte negativa. Es una parábola invertida. Vamos a dibujar esta parábola. Ahí tenemos nuestra parábola.
¿Qué nos falta determinar? Bueno, digamos, ahí es difícil ver cómo se está comportando la función. Ahora lo que vamos a hacer es darle valores a z y mirar qué es lo que sucede con la superficie a medida que la cortamos por unos planos de ecuación z igual a lambda. Entonces, analicemos los intersectos. Z igual a lambda, donde lambda es un número real cualquiera. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener, por ejemplo, si lambda es igual a 4, entonces nosotros tenemos 4 es igual a y cuadrado menos x cuadrado. La gráfica que tenemos entonces acá es una hipérbola. Tenemos unas hipérbolas, las cuales están en el plano z igual a 4. Y por lo tanto, tiene la siguiente forma. Como aquí estamos en 4, entonces tenemos un par de hipérbolas. Tenemos una hipérbola por acá. Y tenemos otra hipérbola por acá. Son las dos hipérbolas que nosotros tenemos. Ahora, ya más o menos podemos identificar entonces quién es nuestra función. Vamos a completar entonces el gráfico. Vamos a intentar no tocar las ecuaciones. Y esta es la gráfica de nuestra superficie. Notemos, por ejemplo, que cada vez que nosotros cortamos nuestra superficie con un plano de la forma z igual a lambda, nosotros siempre estamos obteniendo un par de hipérbolas sobre el plano z igual a lambda. Hipérbola por acá, hipérbola por acá, lo mismo acá, hipérbola por acá, hipérbola por acá. Y a medida que nos vamos trasladando sobre el eje Y, siempre tenemos unas parábolas. En este caso tenemos esta parábola que está acá y nos podemos también ir moviendo. Parábola por acá, parábola por acá. Entonces, esta es una forma bastante útil para identificar, digamos, funciones polinomiales, las cuales vamos a estar trabajando básicamente en la parte de integración y de diferenciación. Este importante objeto geométrico recibe el nombre de paraboloide hiperbólico o también silla de montar. La razón por la cual se conoce como silla de montar, entonces la vamos a ver una vez estemos viendo el criterio de la segunda derivada, porque este punto que está aquí es muy importante, porque ahora nosotros vamos a empezar a ver las sutilezas, las diferencias que hay en el curso de cálculo diferencial y en el curso de cálculo de varias variables. La próxima semana, cuando veamos límites de funciones de varias variables, entonces vamos a ver que aparece la primera dificultad. En el curso de cálculo 1 nosotros tenemos dos caminos, derecha o izquierda. Ahora nosotros tenemos infinitos caminos. Entonces vamos a empezar a ver las primeras diferencias. Esta es otra que va a aparecer en la parte de diferenciabilidad. Y vamos a terminar con curvas de nivel. La última parte, curvas de nivel. Básicamente, la última parte de este ejemplo es una introducción a las curvas de nivel. Lo que nosotros hicimos fue empezar a cortar a la superficie con un plano, con unos ciertos planos z igual a 4 y en general z igual a lambda, y mirar el comportamiento de esa superficie sobre el plano. Ahora lo que nosotros hacemos es, vamos a hacer exactamente lo mismo, cortamos la superficie, pero ya no miramos qué es lo que sucede sobre el plano z igual a 4, sino sobre el plano xy. Nos paramos arriba de la superficie o abajo y la empezamos a proyectar sobre el plano xy. Entonces, las curvas de nivel de una superficie, recordemos que nosotros hemos utilizado la notación SDF en todos los puntos en el espacio, tales que xy están en el dominio de la función y z es igual a f de xy. Son las curvas de nivel, son las curvas de ecuación f de xy es igual a k, donde k es un número real. Entonces notemos que inicialmente nosotros habíamos impuesto la condición de mirar la curva, pero en el plano. Digamos en el caso del paraboloide hiperbólico, entonces miramos la curva en el plano z igual a 4. Nosotros ahora la vamos a mirar en el plano xy. En el plano xy. Gráficamente, borrar acá. Más grande. Tenemos x, y, z. Nos consideramos nuevamente una especie de campanita. Entonces tenemos esta superficie, por ejemplo. Tenemos más de estas. Entonces lo que estamos viendo es, a medida que nosotros empezamos a cortar esta superficie con planos de la forma z igual a k, en el plano xy,
se nos empiezan a formar una especie de circunferencias. Tenemos estas circunferencias y cortamos con este plano, el plano para esta circunferencia. Luego tenemos una más pequeña, esta que está acá. Y cada vez consideramos curvas cada vez más pequeñas. Las curvas que tenemos en la proyección en el plano XY son entonces las curvas de nivel de la superficie SD. Si tenemos una función que nos describe geométricamente este lugar geométrico. Damos un último ejemplo, un ejemplo ilustrativo. Tenemos la siguiente gráfica. Entonces, supongamos que esta es la gráfica de la superficie que nosotros queremos considerar. Entonces, como estamos viendo, tenemos básicamente 4 montañitas. Entonces, cuando miramos las curvas de nivel, se nos van a ver reflejados los máximos que tenemos de la función. Tenemos 2 máximos y 2 mínimos. Entonces, analizando la gráfica de la superficie, lo que vemos es que las curvas de nivel tendrán la siguiente forma. Ahora parados en el plano XY. Entonces, si Z, Y. Entonces tenemos el plano XY, es el plano que está acá. Entonces, cuando analizamos el plano XY, lo que estamos viendo es que a medida que la cortamos con unos planos, pues vamos a tener una especie de circunferencias. Las circunferencias se van haciendo cada vez más grandes si nos estamos alejando del origen, pero si nos empezamos a acercar a los máximos, entonces las circunferencias se empiezan a acumular en un puntico. Tenemos una especie de regiones de esta forma. Cosas así. Se nos acercan cada vez más a un punto a medida que nos acercamos al máximo de la función. Y ocurre exactamente lo mismo en el segundo cuadrante. Donde hemos detectado los máximos y ahora detectamos los mínimos de la función. Con esto tenemos las superficies de nivel para esta función exótica que tenemos en este plano, que tenemos en el espacio tridimensional. Con eso hemos culminado el curso de hoy. Si ustedes quieren saber mucho más sobre el curso de Cálculo 3, los invitamos a seguirnos en nuestro canal de Instagram, Math School, en nuestro canal de YouTube, Math School también. Y bueno, nos vemos la próxima para empezar con nuestros cursos de límites y continuidad. Hasta pronto, Math Students.